Lo que nadie te dice del proceso de sanación. Seguramente has escuchado muchas veces que es súper importante que sanes esas heridas del pasado, que sanes ese dolor que llevas dentro. Y ciertamente esto es así, es súper importante, pero la realidad también es que tenemos muchas expectativas cuando escuchamos la palabra sanación y a veces pasa por nuestra mente un montón de preguntas como por ejemplo, una vez que sane esa herida, ¿no voy a volver a recordar eso? O una vez que termine este proceso de sanación, ¿no voy a volver a experimentar esas emociones que me hacen sentir súper mal? Hoy vamos a hablar sobre 3 mitos del proceso de sanar tus heridas. Comenzamos. Estamos inmersos en un campo infinito de información. Obsérvate, cuestiónate. ¿Has olvidado quién eres? Eres posibilidad infinita. Expande tu conciencia. Bienvenido, porque esto es oro puro. Hola, bienvenido a un episodio más de Esto es Oro Puro. Recuerda que este es un espacio exclusivo para observarnos, cuestionarnos y a partir de ahí poder transformarnos. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido a este canal. Mi nombre es Dulce Diana García y mi único propósito es que te observes, que cuestiones absolutamente todo lo que tiene que ver contigo, tus pensamientos, tus emociones, tus conductas, porque realmente vamos por la vida funcionando de una forma inconsciente. Así que mi único propósito es que expandas esa conciencia para que a partir de ahí puedas diseñar y crear la vida que siempre has soñado. Hoy vamos a reflexionar sobre 3 mitos del proceso de sanación que nadie te dice. Bueno, todas las personas, absolutamente todas las personas, tenemos heridas que vienen principalmente de nuestra infancia y hemos formado dentro de nosotros nudos de dolor que realmente vamos por la vida tratando de ocultarlos. Porque evidentemente volver a mirar estas heridas, volver a revivir experiencias, no es nada cómodo y no nos hace sentir nada bien. Y lo que hace la mayoría de la gente es dejar de hablar de eso que pasó, tratar de ocultarlo, esconderlo y de alguna forma en nuestra mente pensamos que si no hablamos de ello, si no lo recordamos, entonces simplemente esa herida o ese nudo de dolor habrá desaparecido. Pero esto no funciona así. Recuerda que incluso nuestras emociones y ese dolor es energía. Y si tú no trabajas en ese dolor y en esas heridas para poder transformarlo, pues entonces esa energía sigue estancada, esa energía sigue pasándose incluso de generación en generación. Por eso es muy importante que inicies este proceso de sanación. Sin embargo, uno de los primeros mitos que puede aparecer alrededor de la sanación es que iniciar un proceso de sanación va a ser algo bonito, va a ser un proceso que te va a hacer sentir súper bien. Bueno, pues quiero decirte que esto es mentira. De hecho, iniciar un proceso de sanación es uno de los procesos más dolorosos al que tendrás que enfrentarte, porque imagínate esto, iniciar este proceso de sanación, de sanar estas heridas, significa volver a revivir experiencias, significa volver a recordar, significa volver a estar en ese sitio donde por tantos años te has empeñado en ocultarlo. Y ciertamente es que tu cerebro sabe perfectamente que este será un proceso doloroso. Por eso es que una y otra vez ha tratado de hacerte creer que tienes que huir de ahí, que tienes que ocultarlo y que tienes que taparlo, porque recuerda que nuestro cerebro está diseñado para alejarnos del dolor. Así que este video no lo he hecho con la intención de que no quieras iniciar este proceso de sanación. Al contrario, la única intención es que seas consciente de lo que implica iniciar un proceso de sanación. Y aquí te voy a decir que sí, iniciar un proceso de sanación no es bonito e inicialmente no vas a sentir amor y alegría en este proceso. Por el contrario, va a ser súper incómodo, doloroso y difícil. Pero lo cierto es que una vez que tú te atrevas a atravesar por ese desierto, una vez que tú te atrevas a meterte en ese dolor, a mirarlo de frente y resignificarlo, una vez que tú hagas eso vas a experimentar una liberación enorme. Y créeme que cuando tú experimentas esa expansión de conciencia y esa liberación, vale totalmente la pena que te hayas atrevido a iniciar ese proceso de sanación. Pero yo te preguntaría, ¿qué crees que es más doloroso? ¿Atravesar ese desierto, atravesar ese proceso de sanación que para todos puede ser diferente, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, y sí se va a sentir súper incómodo y sí va a ser súper difícil en ese tiempo? ¿Qué es más doloroso, eso
¿O es más doloroso vivir toda tu vida contándote la historia de que esa herida nunca pasó, pero que ciertamente ese dolor con el paso de los días te empieza a consumir por dentro? Es un dolor que por más que te cuentes la historia de que nunca pasó, no va a desaparecer y va a terminar por consumirte y vas a vivir toda tu vida en una especie de prisión porque nunca vas a experimentar esa liberación de la que te hablo. Así que la elección la tienes tú. Segundo mito, una vez que he sanado, entonces ya no voy a experimentar estas emociones de ansiedad, tristeza. Bueno, pues esto es mentira, porque recuerda que sanar no significa olvidar, no significa que cuando atraviesas este proceso vas a olvidar, porque no podemos olvidar, pero sí podemos dejar de sentir de la misma forma que lo sentíamos. Porque sanar es poder transitar un camino de conciencia, es poder reconocer cuál es la raíz de mi dolor, es poder resignificarlo, poder reinterpretarlo, es poder transformar ese dolor en algo que me ayude y que me construya, en algo que me empuje a construir la vida que tanto sueño. Eso es el proceso de sanación, pero no significa que cuando sanas ya no vas a recordar, porque no podemos olvidar por completo lo que pasó, pero sí que cuando atravesamos el proceso de sanación ya no vamos a sentir de la misma forma. Ya no vas a sentir ese dolor que te paraliza en tu vida. Y mira, yo creo que realmente sanar es una decisión que se toma todos los días. Cada día cuando uno despierta, toma la decisión de estar mejor y mejor cada día. Porque una vez que ya atravesaste este proceso para sanar tus heridas, no significa que ya no vas a despertar un día sintiéndote con esa tristeza, con esa ansiedad, con esa apatía. No, la realidad es que esos días grises, como podemos llamarlos, se van a volver a presentar en tu vida, aunque ya hayas atravesado ese proceso de sanación. Pero te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que como tú ya hiciste consciente cuál es la raíz de tu dolor, ya lo trabajaste, ya te familiarizaste con él, ya lo resignificaste, en el momento en el que en tu día lleguen esas emociones de tristeza, ansiedad, apatía, y en ese momento tu diálogo mental será diferente. Ese es uno de los regalos que te da el proceso de sanación, que tu diálogo mental será completamente diferente, porque como ya eres consciente de dónde parte todo eso, de dónde parte esa emoción que llega a ti, en ese momento tendrás el poder de elegir que quieres estar bien, tendrás el poder de decidir hacerlo diferente. Y eso es algo súper, súper importante porque cuando simplemente despiertas en tu día a día sintiéndote triste, sintiéndote ansiosa, sintiéndote perdida y ni siquiera eres consciente de dónde surge ese dolor, por qué sientes ese dolor, ¿qué es lo que pasa? Que te despiertas un día sintiéndote de esa manera. ¿Y cuál es tu diálogo mental? Lo primero que haces es anclarte a esa emoción, es identificarte con esa emoción. Crees que tú eres esa emoción y ni siquiera entiendes por qué la estás sintiendo, solo sientes que algo está mal contigo. Puedes sentir que estás defectuosa o que estás rota o que naciste de esa manera. Y tu diálogo mental empieza a ser el de un juez que se ataca a sí mismo. Y entonces es como empieza ese bucle donde a veces es muy difícil salir. Tercer mito, sanar es un proceso lineal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va de forma ascendente, que vamos a ir de un punto en donde estamos súper mal y vamos a ir subiendo poco a poco y vamos a ir avanzando en donde va a llegar un momento en el que vamos a estar hasta acá arriba, ¿no? Y que cuando estés en ese momento vas a decir, ahora sí, puedo ser feliz y soy libre. Bueno, pues esto es mentira. El proceso de sanación sucede en forma de espiral ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate una espiral, como un resorte súper largo que va a dibujar esta forma y va a ir hacia arriba, hacia arriba. Eso significa que de alguna forma el proceso de sanación tiene ciertos niveles. Efectivamente vas a ir subiendo. Sin embargo, como sucede en forma de espiral, significa que en todos esos niveles, en algún momento o en algún punto, vas a volver a pasar por la misma situación. Es decir, vas a volver a experimentar otra vez esas emociones que te causaron esas heridas. Pero como vas a ir subiendo de nivel, esa emoción ya no se va a sentir de la misma forma. Va a ir cambiando totalmente, porque ese es el objetivo de la sanación, que tú puedas transformar esas emociones en otras emociones de una elevada vibración.
entonces significa que en este proceso de sanación, en algún punto, tú vas a volver a experimentar que otra vez llega a ti esa abrumación, que otra vez llega a ti ese sentimiento que ya lo has identificado súper bien y que no te gusta, y podrá pasar por tu mente. Entonces, otra vez voy a volver a empezar, y podrá pasar por tu mente que entonces este proceso de sanación no sirvió de nada, porque regularmente ese estado emocional va a llegar a ti cuando tú creías que ya habías superado algo o sanado algo. Y cuando llega a ti ese estado emocional, pasa por tu mente decir, otra vez estoy en el mismo sitio, pareciera que otra vez tengo que volver a empezar. Y no, no es así, no es que tengas que volver a empezar, pero en algún punto de este proceso vuelves a experimentar la misma situación, pero ahora ya vas a tener las herramientas para poder salir fácilmente de ese bucle mental. Y la verdad es que ya no lo vas a sentir de la misma forma, con la misma intensidad, ya no se siente igual. Cuando tú puedes identificar que la intensidad ha cambiado en esos estados emocionales, significa que efectivamente ese proceso de sanación te está ayudando a ser mejor cada día. Así que recapitulando los 3 mitos, número 1, sanar no es un proceso bonito, no es un proceso que se sienta cómodo, no es un proceso en el que todo el tiempo vas a sentir amor y alegría, por el contrario, es un proceso difícil, doloroso, que requiere de tu coraje y valentía. Número 2, sanar no significa que ya no vas a volver a sentir esas emociones como tristeza o ansiedad. Y número 3, sanar no es un proceso lineal. Recuerda que el proceso de sanación sucede en forma de espiral ascendente. Al mismo tiempo, más allá de los mitos que te acabo de mencionar, la intención de hacer este video es que tú seas consciente de lo que implica un proceso de sanación, para en el momento en el que tú lo inicies estés preparado para esto, porque muchas personas que inician este proceso se quedan a la mitad del camino porque la verdad es que se empieza a poner súper incómodo y difícil, y no solo en el aspecto de lo que tú estés sintiendo. Cuando tú inicias con un proceso de sanación, tienes que ir con la conciencia de que se van a ir muchas personas, de que quizás en algún momento te sientas muy solo. Cuando tú inicias este proceso de sanación, vas a cuestionar absolutamente todo en tu vida. Se va a sentir mucha inseguridad, mucha incertidumbre, y eso es algo que a nuestro cerebro le produce muchísimo miedo. ¿Y qué pasa con algunas personas? Que cuando empiezan a entrar este camino donde se torna solo y difícil, deciden regresar a la vida que tenían, que no los satisfacía ni los hacía felices. Deciden regresar a contarse la historia de que es mejor dejar eso que pasó en el pasado. Y con esto no te estoy diciendo que tengas que vivir en el pasado. Significa que obligatoriamente tenemos que en algún momento de nuestra vida regresar al pasado para resignificarlo, para sanar, para transformarlo. Porque si no hacemos eso, por mucho que tú quieras decir que no quieres vivir en el pasado, tengo que decirte que cada día de tu vida la pasarás viviendo desde tu pasado. Aunque tú pienses que esa herida se ha quedado atrás y que no quieres mencionarla y que te empeñas en ocultarla, quiero decirte que ese pasado lo llevas contigo cada día de tu vida, porque ese dolor que llevas dentro de ti está dirigiendo cada uno de tus pensamientos, cada una de tus emociones, cada una de tus conductas y cada una de tus acciones, y ese dolor está dirigiendo hoy tu vida. Así que quiero que reflexiones sobre esto. Es muy, muy importante que empecemos a buscar esa ayuda, esa información que nos ayude a sanar nuestras heridas. Es muy importante que empieces a hablar de lo que te pasó y busques ayuda e información que pueda sacarte de ahí. Por mucha culpa que puedas experimentar, por mucha vergüenza que puedas experimentar, créeme que esta es la única manera en la que vas a sentir esa liberación de la que te hablo. Créeme que cuando tú experimentas esa liberación, cuando dejas de cargar con ese dolor, la perspectiva de tu vida, la perspectiva de cómo ves el mundo cambia totalmente. Seguramente has escuchado esto. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y tu dolor y tu sufrimiento, eso que generaste con heridas del pasado, es energía que está estancada, es energía que te sigue a donde quiera que vayas, es energía que está bloqueando esa vida que tanto sueñas. Y si tú no transformas conscientemente esa energía, entonces ese dolor va a dirigir tu vida por el resto de tus días. Así que piénsalo. ¿No crees que vale la pena iniciar con este proceso? Nos vemos en un siguiente episodio. Chao.